Italia, Turín es la ciudad laboratorio por antonomasia. Casi todo nació en Turín, extendiéndose después a nivel nacional. Desde la mitad del 1500 a 1861, Turín fue la ciudad capital del único estado autónomo italiano. Todos los otros territorios estaban ocupados por potencias extranjeras. Y es en Turín que se ha formado la cultura de Estado que después de 1861 se extendió por todo el país. Turín fue la primera ciudad italiana que puso todos sus esfuerzos en la industria textil, pero sobre todo mecánica, volviéndose de esa manera en la capital industrial de Italia. Gracias a su vocación industrial y a su pasado de capital, en Turín aparecieron, antes que en otras ciudades, en la primera parte del siglo XX, el automóvil, la gran moda, el cinema, la radio y más tarde también la televisión. En la segunda posguerra, segunda mitad del siglo XX, a la riqueza de innovaciones sucedió una vocación casi exclusiva para la industria manufacturera conectada al automóvil. Y Turín será la ciudad del automóvil. Entre las ideas nuevas nacidas en Turín ocupa un lugar de primer plano la conexión entre escuela y ciudad. Esta idea adquirió forma, sobre todo después del 1975, precisamente hace 30 años, pero no se trató de una ocurrencia inesperada. En los 15 años anteriores, por lo menos, en muchas escuelas primarias de Turín se había desarrollado una didáctica muy innovadora, inspirada sobre todo en las técnicas de pedagogo francés Célestin Freinet. Técnicas promovidas en Italia por el movimiento de cooperación educativa. Estas técnicas se basaban en el pensamiento del filósofo americano John Dewey, que sobre todo en su obra Escuela y Sociedad indicaba un criterio fundamental para distinguir la calidad de la escuela. El criterio era esto: todas las actividades desarrolladas en la escuela deben producir repercusiones en el mundo exterior, es decir, en la sociedad, escuela y sociedad. Según Dewey afirmaba con claridad, la escuela tiene que preparar a la vida. Y el solo instrumento didáctico que sirve a la preparación a la vida es la vida misma. Este es el pensamiento, el núcleo teórico del pensamiento de Dewey y del gran movimiento de la escuela activa. Del pensamiento de Dewey se desarrolló el movimiento de la escuela activa, en la que las técnicas Freinet adquirieron una importancia especial debido a su originalidad y aplicabilidad concreta. En Italia y hasta la mitad de los años 60, el movimiento de cooperación educativa se había enraizado sobre todo en los centros pequeños, caracterizados por grupos de clases reducidos y problemas sociales bastante moderados. Sucedió un cambio sensible cuando al movimiento de cooperación educativa se acercaron profesores como yo y muchos otros que trabajaban en varios de las periferias de las grandes ciudades del norte. Aplicamos las técnicas Freinet entre la segunda mitad de los años 60 y la primera mitad de los 70 en clases con muchos alumnos. Esta es mi clase, soy yo, el maestro, sono del 70, exclusivamente recién inmigrados, y de ellas derivó una práctica social que se propagó automáticamente de la escuela a las familias y a los barrios. Las primeras experiencias de los comités de barrio, muy conocidas en Italia,
experiencias de la ciudad de Turín, se desarrollaron en las zonas de trabajo de los profesores del movimiento de cooperación educativa. Entre las técnicas Freinet tradicionales, texto libre, tipografía en clase, diario de la escuela, carteo entre escuelas lejanas, actividades artísticas, estudio medioambiental, esto último, lo estudio medioambiental, obtuvo un éxito especial. Antes de todo era necesario en estas situaciones entender la realidad nueva en la que los chicos vivían y crear una nueva ciudadanía, una nueva conciencia civil. En 1975 tuvieron lugar las elecciones administrativas. Algunos de nosotros que se habían consagrado a practicar este método de enseñanza a la escuela quedaron elegidos y designados a las políticas escolásticas y juveniles del ayuntamiento de la ciudad. Para nosotros fue natural pensar que si se quería favorecer el crecimiento de ciudadanos democráticos y responsables, era necesaria la intervención de la ciudad, es decir, la administración comunal a favor del instituto en el que todos los ciudadanos adultos futuros pasan un tiempo considerable de su niñez y adolescencia, es decir, la escuela. Solo la escuela no puede desempeñar la función formativa que la sociedad necesita. Es imprescindible que la ciudad ponga a disposición de la escuela todos sus recursos formativos, formales e informales. Desde el perfil pedagógico, en esta visión destacaba un elemento nuevo, muy importante, también en respecto a la didáctica más innovadora, incluida la didáctica inspirada a Freinet. En realidad, hasta entonces había sido fuerte la tentación, por una razón educativa que se puede comprender, de desarrollar las condiciones para su satisfacción al interior de la escuela. Era importante que los niños experimentasen un contacto directo con la naturaleza. Entonces preparamos un huerto, un jardín, un acuario, un pequeño zoo en la escuela. Era importante que los niños experimentasen el teatro, el cine o la danza. Entonces preparamos en la escuela un pequeño teatro o cineforum, etc. En el 1975 desarrollamos una idea revolucionaria. Es decir, que la ciudad podía ofrecer a la escuela espacios y oportunidades normales y no en miniatura, alcanzando de esta manera el fin de enriquecer las potencialidades formativas de la escuela y al mismo tiempo hacer comprender, tocar con manos, amar y defender desde la perspectiva de los adolescentes, de los niños y de los adolescentes, su nueva ciudad. El alcalde de entonces, que se llamaba Diego Novelli, histórico alcalde por 10 años, de 75 hasta a 85, y los concejales comprendido que es mejor decir secretarios, responsables del gobierno de la ciudad, no concejales como conselleros del ayuntamiento. Los concejales nos dirigimos antes que a las escuelas y a los profesores, a los distintos grupos extraescolásticos de la ciudad con estas palabras, los grupos sociales, digamos, con estas palabras. El correcto funcionamiento de nuestro sistema educativo representa un interés común. La escuela no puede a solas. Cada uno de ustedes se prepare a dar su aporte contribuyendo con ocasiones y personas que puedan revelarse útiles e interesantes. Muchos grupos del sistema ciudad, esto que podemos nominar como sistema ciudad, reaccionaron positivamente a esta invitación, ya que se transmitió el principio que la educación de las nuevas generaciones interesaba en largo plazo no solo y no tanto a la escuela misma, sino también y en particular a esos distintos grupos, distintas fuerzas sociales. Los teatros tenían interés a preparar públicos nuevos, las bibliotecas a que los ciudadanos se apasionasen a la lectura desde niños, las industrias
a que el ciclo productivo se conociese y se valorase. Las asociaciones deportivas a que la gente se acostumbrase a amar el ejercicio físico organizado. Las organizaciones naturalísticas a que se desarrollasen el conocimiento y respeto de las plantas y de los animales, los bomberos a que los ciudadanos hicieran una prevención adecuada, la asociación de los panaderos a que se valorase el buen pan, y hasta la Guardia Civil y la policía a que fueran conscientes y respetuosos de su trabajo, etcétera, etcétera. Como estaba diciendo, no fue difícil juntar las disponibilidades de los tantos grupos del sistema ciudad. Cada uno eligió los contenidos, el tiempo y los métodos de las actividades que podía ofrecer a las escuelas. El ayuntamiento recogió las distintas propuestas, las distintas disponibilidades, clasificándolas por argumento y edad y ofreciéndolas al comienzo de cada año a las escuelas de los distintos grados. Las escuelas que experimentaban nuevas técnicas didácticas, como las escuelas donde nosotros trabajamos, estaban acostumbradas a verse como microcosmos dotados de todo recurso necesario a una educación de tipo activo, al interior de la escuela. Las otras, menos innovadoras, temían la idea de salir de su estructura, enfrentarse con toda la complejidad y todos los peligros de la ciudad. Mas la oposición política nos culpó de inmiscuirnos en la escuela pública, un sector que excedía de la competencia directa de la ciudad, porque en Italia hay esta división, las escuelas son del Estado y los ayuntamientos dan solamente, digamos, los instrumentos técnicos, mas los maestros son pagados, son del Estado, son dependientes del Estado central. Precisamente los grupos extraescolásticos convencieron poco a poco a los profesores de la utilidad de sus propuestas, que en nada se acomunaban a ideologías y peligros, sino que aspiraban solo a hacer conocer de primera mano muchos perfiles de la ciudad a las personas que iban preparándose a ser los ciudadanos adultos del porvenir. Siempre insistimos para que las ocasiones de contacto entre escuela, entre niños y ciudad permitieran a los niños y adolescentes de conocer directamente, lo máximo posible, directamente a los sujetos que trabajaban en la ciudad, de modo que pudieran destacar lo más claro posible las características peculiares de las distintas actividades y de las distintas formas de inteligencia. La fruición de museos, campos deportivos, teatros, laboratorios de investigación, viveros, servicios técnicos, bomberos, guardias municipales, fábricas, mercados, etc., exigía ocasiones no solo de visita escolástica, sino también de contacto directo con educadores naturales, otros que profesores, capaces de transmitir de manera implícita el interés en el trabajo, la investigación, la creación, las responsabilidades. El profesor no debía sustituirse a todos esos educadores naturales y calientes, entusiastas, sino que debía convertirse en un intermediario cultural eficaz entre los estudiantes, entre los niños y los distintos grupos del sistema ciudad. La experiencia ha demostrado de manera sorprendente la veracidad de la idea de Dewey, según la cual el mejor instrumento didáctico de preparación a la vida es la vida misma. De la gran cantidad de trabajo realizado en los primeros años, surgió una idea aún más ambiciosa: transformar la ciudad que se pone a disposición de la escuela en una verdadera ciudad educadora, que son dos cosas diferentes. Se trata de dos hipótesis más bien distintas. En el primer caso es necesario entender la escuela como único punto de referencia para que los niños y los jóvenes desarrollen un contacto directo con los distintos grupos, con las distintas realidades del contexto urbano.
De hecho, las escuelas son las destinatarias de las propuestas y son ellas que deciden si aceptarlas o rechazarlas y cuáles aceptar. Pues existe un filtro entre la ciudad y los niños, que es la escuela. En la segunda hipótesis, es la ciudad la que intenta desarrollar el contacto educativo con los niños y los ciudadanos en general, prescindiendo de la intermediación de la escuela. La realización de esta visión es muy difícil y cuesta mucho trabajo por razones diferentes. Entre todas, el hecho fundamental de que si es fácil individuar al público de una escuela, las categorías de los ciudadanos niños, de los ciudadanos jóvenes, de los ciudadanos en general son difíciles de localizar. El programa Torino Ciudad Educadora es un proceso mucho más complejo y en progresivo desarrollo que pasa por casi todos los sectores de la administración municipal e interesa casi la totalidad de grupos del sistema ciudad. En 1974 participé en un grupo de miembros del Movimiento de Cooperación Educativa que había sido invitado por la Escuela de Verano de Barcelona, de cuya organización se ocupaba la Asociación Pedagógica Rosa Sensat. Todavía no jugaba yo el papel de administrador de mi ciudad, sino que era profesor experimentador en una escuela que se hizo famosa por el método didáctico que se aplicaba. Conseguimos establecer un contacto muy estrecho con los amigos de Rosa Sensat, que desde el año escolar siguiente empezaron visitando Turín y nuestras escuelas, y más tarde también las escuelas de Reggio Emilia, de Bolonia, muy conocida esta de Reggio Emilia como escuelas maternales sobre todo. Hacia finales de 1975 murió Franco y empezó con ímpetu el proceso de democratización de España. Mientras tanto había pasado de la escuela a la administración municipal, así que puse a disposición de los amigos catalanes y más tarde también de Madrid, de Valencia, de Santiago, de Compostela, las experiencias pedagógico-didácticas de nuestras escuelas junto a las que empezaban desarrollándose en mi ciudad y que he hablado hace poco. Cuando en el sistema escolar educativo italiano las ideas innovadoras al interior y al exterior de la escuela se difundían con relativa dificultad, en Cataluña y por toda la España la difusión fue extraordinariamente rápida. Por un lado, empezó el proceso que dio lugar a la gran reforma escolar de España, de la guardería infantil a la universidad. Y por otro, se desarrolló esta idea de la ciudad educadora. Y precisamente en Barcelona, en noviembre de 1990, tuvo lugar el primer Congreso Mundial sobre este tema, que se concluyó con la adopción de la Carta de las Ciudades Educadoras, que puso las bases para la Asociación Internacional de las Ciudades Educadoras. Turín fue socio fundador desde el principio y sigue siendo miembro del comité ejecutivo. Aunque, como he dicho, Turín abrió las puertas al proceso mental, cultural y organizativo que contribuyó a difundir la idea de ciudad educadora, la fuerza necesaria para la conversión en movimiento internacional vino de una ciudad como Barcelona y de un país como la España, en donde las políticas educativas asumieron un papel principal único con respecto a lo que se ha podido realizar en la misma Italia. En lo que refiere a la primera iniciativa de que he hablado, en cuyo ámbito la ciudad de Turín puso a disposición de las escuelas todas las posibilidades ofrecidas por el sistema ciudad, después de 30 años la experiencia sigue actuándose y se desarrolla más y más año tras año. Y sigo diciendo que el proyecto se llama hoy Crecer en la Ciudad,
con un subtítulo: Actividades educativas para los niños, los jóvenes y los adultos. Muchos años después de su comunicación a través de un gran catálogo de papel de oportunidades que se distribuía en las escuelas a primeros de septiembre de cada año escolar, hoy se ha vuelto en un sitio internet a la dirección che si puede ver con Comune di Torino, servizi educativi, crescere in città. Se trata de uno de los institutos de cultura cuya presentación es la siguiente. La presentación teórica es la siguiente. El impulso de diálogo con niños y adolescentes para atrapar pensamientos, expectativas, preguntas por sí, los otros, por sí, por los otros, la ciudad, el pasado, el futuro. La implementación de oportunidades educativas para aprender a ser, elegir, evaluar, decidir, conocerse, adaptarse, cambiar. Desarrollar la convicción que los pensamientos, las maneras de ser, el encuentro con los otros determinan la identidad de cada uno. La educación a la investigación para adquirir los rasgos de una personalidad abierta e interactiva y favorecer el desarrollo original de las personas y de las culturas que interaccionan. Las reflexiones sobre la creación de una sociedad intercultural como proyecto concreto y realizable en una perspectiva de discusión y superación de los etnocentrismos. Estos y otros objetivos mueven las acciones que el centro propone a los niños y adolescentes a través de las sesiones de investigación, organización social, trabajo, ritos y rituales, literatura y música. La cultura que se explora es la de ayer y de hoy, la cultura cercana como la cultura del mundo. Se quiere ofrecer a los niños y a los adolescentes visiones extendidas de cultura, multietnicidad en las relaciones para que se vuelvan en ciudadanos del mundo. Esta es, digamos, la declaración teórica. El centro acoge 2 exposiciones interactivas distintas por edad y se pueden experimentar itinerarios distintos por lo que se refiere a organización social, como he dicho, trabajo, ritos y rituales, literatura y música. Cada itinerario, dividido en sesiones distintas, está descrito de manera que los profesores pueden conocer su contenido antes de empezar. Por otra parte, el sitio sirve a esto, ¿no? Por otra parte, muchas actividades incluyen encuentros preliminares con los profesores. Una mirada alrededor, la búsqueda de las memorias de la comunidad en que se vive, el conocimiento de rasgos sugestivos, la búsqueda de raíces comunes. Todo esto significa operar en el mundo para que se construya una identidad propia capaz de dialogar y estar a la altura de los otros. Por lo que se refiere a este tema, Turín tiene una tradición rica de los laboratorios al conocimiento de la ciudad y del Piemonte, la región, a los intercambios escolares hasta concretizarse recientemente en la creación de un instituto de cultura equipado para conocer y comprender la historia y las repercusiones de la actividad del hombre en la región. El rasgo principal del Centro Torino da Scoprire es el estudio de la memoria colectiva, teniendo conciencia del hecho que la creación del sujeto persona mueve de la autobiografía de la región, en la que las historias particulares se funden con la historia de la ciudad y el elemento local se funde con el global. No hay contradicción entre apertura a la novedad, a la mundialidad y el amor, el orgullo por orígenes, pero este objetivo se consigue viviendo experiencias educativas capaces de dar sentido a la palabra comunidad. El conocimiento del pasado se mezcla también el conocimiento de los hechos de un futuro cercano, de las raíces de nuestra historia para llegar a comprender la ciudad del tercer milenio.
sus cambios, su aptitud a manejar situaciones medioambientales complejas. Se trata de un camino de desarrollo civil y cultural en el que los niños están invitados a participar en tiempo real con respecto a los cambios en acto. Esta es la declaración, digamos, teórica. Las sesiones son las siguientes: Torino, turismo scolastico, Piemonte, la región cuya capital es Turín, la scuola adopta un monumento, puede ser, etcétera. Puede ser interesante participar en este último proyecto, la scuola adopta un monumento. Los objetivos son los siguientes: valorizar, promover y tutelar el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad, estimular a los alumnos a la acción, a la participación y a la responsabilidad de su adopción, conocer y hacer conocer los monumentos adoptados para las escuelas de Turín presentes en el área urbana. El proyecto incluye 3 fases. La primera fase del trabajo prevé que los estudiantes estudien con la ayuda de los profesores los distintos rasgos y características del monumento, histórico, iconográficos, urbanísticos, medioambientales, sociales, también a la luz de las dimensiones transculturales y transnacionales. Se puede elegir la adopción de un monumento tradicional, iglesias, museos, edificios históricos, fuentes, estatuas, etc. O también un área de interés especial, plazas y calles, aglomeraciones urbanas homogéneas que juegan un papel histórico afectivo importante por la comunidad. En la segunda fase, una vez terminada la fase de investigación, se elaborará un proyecto de valorización del monumento elegido por la producción de material divulgatorio y actividades de publicidad y promoción que permitan además una mayor fruición del bien cultural. En el ámbito del proyecto es posible proponer hipótesis de recalificación de las áreas de los monumentos adoptados con un trabajo que permita la reevaluación del bien cultural a través de un nuevo proyecto de tejido urbano para reafirmar la identidad del sitio monumental. La tercera fase del camino prevé una serie de interacciones entre las escuelas que participan en el proyecto a nivel nacional, con la realización de eventuales hermanamientos entre las diferentes ciudades, de cambios de los materiales realizados, organización de visitas de los monumentos adoptados, creación de itinerarios culturales educativos. Por todo el periodo de la adopción de la escuela beneficiaría de la fruición privilegiada del monumento y será deputada a vigilar simbólicamente el monumento y a ser de guía en eventos públicos de interés especial o en días establecidos para las visitas de otros institutos o grupos organizados. La propuesta Torino Porte Aperte, cada año las escuelas que participan en el proyecto toman parte en Torino Porte Aperte, que incluye la apertura al público de los monumentos adoptados, los monumentos que no se ve normalmente, que no se visitan normalmente, y los niños y los adolescentes actúan de guías entusiastas para los ciudadanos que descubren los monumentos adoptados y el deleite de pasar a la búsqueda de las bellezas de nuestra ciudad. En el sitio se lee: la ciudad ideal es la en que un niño no tiene miedo cuando se pierde. Pensar en una ciudad más amiga de los niños representa una manera eficaz para imaginar la ideal para todos. El proyecto Ciudad Sostenible de las Niñas y de los Niños se coloca y define su propia identidad en el ámbito de estas coordenadas. Es un instrumento para realizar acciones dirigidas a reconocer el derecho de los niños de vivir en el ámbito de su comunidad en un clima de relaciones importantes y una dimensión sostenible, sin riesgos medioambientales, conectados con la seguridad, los espacios, el tiempo y el ritmo que a menudo hacen de las ciudades unos lugares inadecuados y contrastantes para el crecimiento y el
desarrollo respetuoso de las exigencias y necesidades de sus habitantes. Desde 1999 el laboratorio se ocupa de recoger material y de la participación en el Premio Ciudad Sostenible de las Niñas y de los Niños, instituido para el Ministerio de Medio Ambiente y de la Tutela del Territorio, el Ministerio Central del Estado, llegando desde la primera edición al segundo puesto en el ranking nacional y obteniendo el primer premio en 2001. Primer premio de Italia. La dimensión operativa actual del laboratorio prevé una actividad de promoción y enlace entre escuelas, asociaciones, sectores de la administración pública para crear itinerarios de análisis del territorio urbano y de proyecto, esto es muy importante, de proyecto participado, por lo que se refiere a las dimensiones que más interaccionan con la vida cotidiana de las niñas y los niños, los patios de las escuelas, los espacios enfrente de las escuelas, los recorridos, itinerarios casa-escuelas, las áreas de juego. Para concretizar de la mejor manera la actividad descrita, los alumnos de las escuelas recibirán la ayuda y la asistencia de un sujeto nuevo, nacido en la base de un específico memorando de acuerdo entre la ciudad de Turín y el Colegio de Arquitectos de la ciudad. El arquitecto de los niños, que por un lado tendrá la función de tutor en la actividad proyectiva realizada por los niños y por otro lado jugará el papel de elemento de conexión operativa con los técnicos y las oficinas municipales. Y concluyo con estas últimas palabras. Crecer en la ciudad es el proyecto dedicado directamente a la relación entre escuela y ciudad, entre los niños, adolescentes y la ciudad. Pero muchos otros elementos de las políticas municipales se añaden y se enfrentan con el proyecto, con la idea de ciudad educativa. Antes de todo existe el proyecto Juventud, que desde el 77 ha hecho de Turín la ciudad piloto en Italia por lo que se refiere a las políticas juveniles. El primo proyecto Juventud ha hecho el proyecto de Turín. Se trata de un proyecto que con los servicios informativos Informa Giovani del centro y de las periferias, de las afueras, prevé acciones relacionadas con el trabajo, los intercambios internacionales, la producción cultural, el turismo juvenil, la actividad en las cárceles, etc. Existe también el portal Torino Cultura, del cual soy responsable en estos últimos años, como secretario de Cultura, que se propone de ofrecer día tras día las informaciones útiles para que todos los ciudadanos puedan beneficiar de la gran oferta cultural que caracteriza nuestra ciudad y de las muchas facilitaciones previstas, de la Carta Museos, que permite la entrada en 140 museos de la región y las exposiciones organizadas en su interior, a las entradas gratis o a las facilitaciones previstas en favor de los jóvenes, de los mayores, de las familias, de los minusválidos. Una gran cantidad de otros proyectos contribuyen al objetivo de convertir Turín en una ciudad educadora. Son formas de información e interés de los ciudadanos promovidas, entre otros, por ejemplo, de la Sociedad de Aguas, de la Sociedad de Transporte, de la Sociedad de la Energía, de la Sociedad de la Higiene y además de muchas empresas privadas. Este trabajo tricenal ha desarrollado una cultura muy difundida, por lo que el alcalde, esta es una curiosidad, el alcalde actual, que se llama Sergio Chiamparino, se ha decidido a poner al centro de su campaña electoral, en la que resultó ganador en el 2001, contra un adversario muy preparado, el eslogan
un eslogan de García Márquez, una ciudad en que merece la pena crecer a nuestros hijos. Es opinión común que precisamente esta frase, acompañada por una bonita fotografía junto a su joven hijo sonriendo, ha contribuido de manera determinante a su éxito. De esto quiero destacar que en Turín la experiencia de la ciudad educadora se ha adelantado respecto al ámbito de la escuela y de la pedagogía, convirtiéndose en una verdadera perspectiva política. Concluyo con un rendezvous, un appuntamento a las Olimpiadas de Turín. Turín será ciudad olímpica, Olimpiada de la nieve, del invierno, el próximo 2006. Este proyecto, esta idea de la ciudad educadora, también se ocupa también de este evento tan importante como las Olimpiadas, que yo espero que el mundo, cuando vendrá a Turín, podrá verificar esta idea de una ciudad educadora, porque toda la ciudad participará con muchísimos voluntarios y con las familias, etcétera, a la gestión de este evento, digamos, internacional. Arrivederci a Torino 2006.